El documento final del Sínodo de la Sinodalidad ha decepcionado a muchos progresistas. No aborda ciertas cuestiones que para ellos son importantes. La inclusión de los homosexuales en la iglesia, la ordenación sacramental de las mujeres, etc. Por la misma razón, el documento ha alegrado a algunos conservadores. El peligro parecería haber sido evitado. En realidad, según el filósofo católico Stefano Fontana, estos están desenfocados, es decir, no captan bien la situación. El documento final del sínodo ha abierto, o más bien ha acelerado, un proceso desastroso de transbordo ideológico inadvertido. ¿De qué se trata? Si estás preocupado por tantas cosas que suceden en la iglesia, si tal vez a veces tu fe vacila en medio a todo este caos, entonces, querido amigo, este canal está hecho para ti. Queremos no solo informarte de lo que está sucediendo en la iglesia, sino sobre todo ayudarte a mantener la fe. No solo a mantenerla, pero a fortalecerla. Queremos que a pesar de todo, tu amor a la Santa Iglesia Católica aumente cada vez más. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Si no estás todavía suscrito a este canal, te invito a hacerlo. Te invito también a darle un like y a compartirlo con tus amigos. Mantente actualizado directamente desde aquí, desde Roma, sobre lo que está pasando en la iglesia. Entre los análisis que han aparecido sobre el documento final del sínodo, me parece que el más valioso es el del intelectual católico, el profesor Stefano Fontana, que escribió en la Nuova Bússola Quotidiana. El profesor Fontana afirma que la creación de una nueva mentalidad en la iglesia, atención, de una nueva mentalidad en la iglesia, en definitiva, de una nueva iglesia, es el verdadero propósito del proceso sinodal, que por voluntad del Papa Francisco ha acaparado la atención del mundo católico por más de 3 años. Este objetivo tiene prioridad sobre cualquier innovación doctrinal o disciplinaria, por más importante que sea, como aquellas que insistentemente piden los radicales del neomodernismo. Yo también observo que hay progresistas radicales descontentos. Ellos presionan por una agenda del tipo ordenación sacerdotal de las mujeres, o por lo menos diaconal, después ya pedirán la ordenación sacerdotal, la plena inclusión de los homosexuales y de las minorías LGBT en la vida de la iglesia, etcétera, etcétera. Y dicen estar decepcionados por el documento final del sínodo. No se dan cuenta que el principal objetivo, la principal conquista para el movimiento de ellos, para su causa, no reside en estos objetivos inmediatos pero parciales, sino en la estrategia a largo plazo. No parecen ver la importancia de consolidar una nueva mentalidad en la iglesia, como resultado de la conversión sinodal propugnada por el Papa Francisco. Este es el verdadero propósito, la conversión sinodal de la iglesia, la creación de una nueva iglesia, y este es un proceso gradual. Refiriéndose, en cambio, a aquellos reformistas un poco más inteligentes, un poco más astutos, que a diferencia de los radicales hoy prefieren un procedimiento gradualista, el profesor Fontana escribe, y cito: lo que interesa a los innovadores no es tanto un sínodo que comienza y termina, sino el proceso de la sinodalidad que continúa mucho más allá de estas asambleas.
El carácter interlocutorio del documento final no es un mal, sino un bien para los dirigentes del proceso sinodal. Quienes se preocupan demasiado por los documentos están desenfocados. La sinodalidad quiere una nueva iglesia y este proceso de sinodalidad procederá no tanto con nuevos documentos, sino con actos concretos. Cierro la citación. Perfecto, creo yo. En otras palabras, queridos amigos, en lugar de preocuparnos tanto con los documentos que van y vienen y sobre los cuales podemos discutir infinitamente, deberíamos ver el proceso de cambio de mentalidad, la revolución cultural en curso, o, como lo llamó el profesor Plinio Correa de Oliveira, un gran intelectual católico brasileño, el proceso de transbordo ideológico inadvertido. Esto en un libro de hace 60 años que hoy cobra una gran actualidad. Desgraciadamente, incluso en el lado antiprogresista, muchos valientes partidarios de la ortodoxia católica no han comprendido claramente el alcance de esta transformación y se sienten tranquilos por el hecho que por ahora ciertos temas no han sido tratados. De hecho, en el documento final o no aparecen o son tratados en modo no disruptivo. Algunos incluso hablan con alivio del proceso sinodal como si haya sido una gran pérdida de tiempo, tanto esfuerzo para un resultado tan decepcionante. ¿Realmente será así? Yo no creo. En efecto, me parece que puedo afirmar que nunca antes ha sido más verdadero el axioma del célebre filósofo de la comunicación Marshall McLuhan, que decía: el medio es el mensaje. Aplicándolo al proceso sinodal, podemos decir que el proceso sinodal es el mensaje. No tanto los documentos, es el propio proceso que constituye el mensaje. McLuhan entendía por medio aquellos estilos y ritmos de comunicación, especialmente aquellos neolenguajes. Plinio Correa de Oliveira habla de palabras talismán. Estos neolenguajes utilizados por los medios de comunicación que se vuelven capaces de modificar por sí solas las mentalidades de los destinatarios, de una manera mucho más eficaz que los discursos intelectuales. Se trata, atención, de una propaganda psicológica implícita, más lenta, es verdad, pero mucho más poderosa que la propaganda explícita. Y es en este sentido que, por analogía, se podría decir que el mensaje de la sinodalidad es el proceso sinodal mismo, con todas sus dinámicas, todos sus estilos y sobre todo con su nuevo lenguaje. Hay todo un lenguaje nuevo que se ha afirmado con este pontificado, pues bien, hace parte de este cambio de mentalidad, de esta conversión sinodal implícita que paso a paso se convertirá en explícita. Si nosotros entramos en esta lógica, si comenzamos a utilizar este neolenguaje, incluso sin que nos demos cuenta, he aquí la naturaleza inadvertida del proceso. Sufriremos una especie de lavado de cerebro o, en las palabras del Papa Francisco, una conversión sinodal. Según Stefano Fontana, la intención de los partidarios de la conversión sinodal de la Iglesia podría resumirse así, y cito: dejemos que los delegados sinodales discutan para asimilar el nuevo aparato conceptual y lingüístico. Dejemos que elaboren documentos interlocutorios finales que no obstaculicen el camino a largo plazo. Lo que importa es la nueva iglesia de la nueva sinodalidad,
que procede por actos. Cierro comillas. Es exactamente lo que está pasando. Fontana afirma que el objetivo del documento final no era de producir opciones de ruptura, sino de presentarse como un camino para el futuro. Un camino donde todo se puede discutir, todo se puede desafiar, todo se puede proponer, porque nada está cerrado. Nada se cierra definitivamente en el proceso de la sinodalidad, que se ha convertido en una característica esencial de la Iglesia. Mucha atención, queridos amigos. Si entramos en este flujo, antes de que nos demos cuenta, en pocos años tendremos una nueva Iglesia, con documentos o sin documentos. De hecho, una de las características del transbordo ideológico inadvertido es que el paciente no lo percibe hasta que ya se encuentra en una posición muy diferente a la que partió. Esta tesis encuentra una prueba en la alegría expresada por el padre jesuita James Martin, célebre partidario de la causa LGBT y delegado sinodal. Probablemente fue él el artífice de la gran reunión de los lobbies de presión LGBT que se celebró en la Curia Generalicia de la Orden de los Jesuitas, al lado del Vaticano, en presencia de numerosos delegados sinodales e incluso del cardenal electo de Hong Kong, otro jesuita. El padre Martin es un ferviente partidario del progresismo más radical y había expresado su molestia por la decisión de los organizadores del sínodo de excluir los temas más controvertidos, primero de los debates en el aula y después del documento final. Sin embargo, padre Martin salió sorprendentemente feliz del sínodo, hablando incluso de su conversión. Sí, señores, conversión. Ahora él está convencido que la estrategia gradual de los organizadores del sínodo era la correcta. Si el año pasado hubo desconfianza entre los delegados al sínodo precisamente por temas como la agenda LGBT, este año el padre Martin notó un clima relajado y positivo hacia el ámbito LGBT. Dice que, aunque el tema no estaba en la agenda, hablaron de buen grado de él, incluso hablaron de las ordenaciones de mujeres. El padre Martin casi habla de un milagro obtenido a través de lo que él llama el diálogo sinodal, que construyó amistades donde habían desconfianzas, construyó puentes donde habían abismos, fruto del proceso sinodal que suaviza todas las resistencias. El padre Martin parece esperar que el clima cordial establecido en la asamblea se extienda a toda la opinión pública católica, haciéndola mucho más receptiva a estos cambios. Pues bien, la creación de este clima ecuménico, pacifista, irenista, donde todo se resuelve mediante el diálogo, es la característica esencial de lo que Plinio Correa de Oliveira llamó el transbordo ideológico inadvertido. De hecho, el subtítulo de su libro es justamente Diálogo. Además, no debemos desesperarnos ante ciertos retrasos. Algunos cambios pueden ser siempre impuestos desde lo alto, como pasó con la declaración Fiducia Supplicans, que autorizó desde lo alto, con un acto de autoridad, las bendiciones sacerdotales a las parejas homosexuales, a pesar de la resistencia generalizada en la Iglesia, incluso al interno de los delegados sinodales. Ahora estamos a la espera de los informes prometidos para junio del próximo año, junio del 2025,
sobre los famosos temas controvertidos, confiados a grupos de especialistas, algunos ciertamente no alineados con el catecismo de la Iglesia Católica, como ha sido ampliamente documentado. Estos informes de los grupos de estudio especializados serán presentados al Papa para su pronunciamiento decisivo y, atención, son parte del proceso sinodal según los propios organizadores del sínodo. Nada es definitivo, todo está en proceso sinodal. Así que, queridos amigos, no bajemos la guardia. Por el contrario. Para que mi información sea completa, debo decir que no es que se hayan descuidado los temas controvertidos en el documento final. Hay pasajes en el documento final que proponen explícitamente mantener abierta la cuestión de la ordenación diaconal de las mujeres. Y otros pasajes en que ya se puede vislumbrar las bases para la creación de consejos democráticos, sinodales, a nivel parroquial, diocesano, regional, nacional, etcétera, que favorezcan una reforma profunda, radical, de la autoridad en la Iglesia, en la llamada descentralización. El propio Papa, al dispensar su exhortación apostólica postsinodal, nos invita explícitamente a implementar algunas de las recomendaciones del documento final, pero no nos dice cuál de las recomendaciones. Queridos amigos, no olviden darle un like a este vídeo, a compartirlo con sus amigos. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal para que un mayor número de personas puedan estar actualizadas sobre lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Y nosotros nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.